Bueno, continuamos entonces con la parte 2 de esta teoría. Dijimos para el capacitor iba a ser muy similar a lo que vimos en el inductor. No voy a mostrar todos los pasos, está igual todo esto desarrollado en el libro, véanlo. Vamos a suponer el elemento con su referencia de tensión, su referencia de corriente. Aquí, por conveniencia, en la matemática, por decir así, para luego aplicar la transformada fasorial, conviene decir, bueno, yo conozco o aplico una tensión a este condensador de su forma cosenoidal y voy a ver, la respuesta sería cuál va a ser la corriente. Entonces, como uno conoce la relación tensión-corriente para el capacitor, que es esta que está aquí, y la corriente I es C por la derivada de la tensión respecto al tiempo, tomando esta tensión, derivándola, uno obtiene, no están todas las ecuaciones aquí, pero sí están en el libro, la siguiente relación fasorial, ¿bien? O sea, uno deriva y después aplica la transformada fasorial y uno obtiene de que la corriente I, fasor, no es otra cosa que J omega C por el fasor de la tensión B, ¿bien? O escrito de la misma forma que veníamos teniendo antes, tensión igual a algo por el fasor corriente, queda así como está aquí. La tensión B es 1 sobre J omega C por el fasor de la corriente. O sea que, bueno, fíjense que aquí lo que estoy diciendo es que el fasor tensión en el capacitor es igual a menos J sobre omega C veces el fasor corriente. Este menos J, porque está escrito acá como 1 sobre J omega C, J en el denominador. Si uno quiere escribir J en el numerador, la relación 1 sobre J es menos J. O sea que me queda fasor B igual a menos J sobre omega C por el fasor I. Por lo que también nos da una relación de cómo es la fase entre la tensión y la corriente en un capacitor. Si uno hace lo mismo que hicimos recién, fíjense que esto es menos J sobre omega C, o sea que es 1 sobre omega C con un ángulo de menos 90 por el fasor corriente. Bien, uno lo que obtiene entonces es que la tensión B, el fasor B, está desfasado 90 grados, atrasa 90 grados respecto a la corriente. Bien. O la corriente adelanta 90 grados a la tensión en un capacitor. Y nuevamente uno ve en las señales la diferencia de fase de 90 grados. Es muy importante también saber quién adelanta a quién. Bien, fíjense que aquí tenemos un cuadro sintetizando toda la información. Cómo es la relación para los tres elementos en el dominio del tiempo y cómo es la relación en el dominio de la frecuencia. O sea, aplicando la transformada fasorial, lo que obtenemos es una relación entre la tensión, el fasor tensión y el fasor corriente para el resistor de esta forma. Bien, fíjense la representación del elemento en el dominio fasorial, como que la resistencia no cambia, sigue siendo R. Ahora, para el caso del inductor, la tensión es J omega L por el fasor I, por lo cual al elemento lo represento a través de un valor que es J omega L, y ya le vamos a poner nombre a este valor, y para el capacitor es 1 sobre J omega C o menos J sobre omega C en el dominio de la frecuencia. Entonces, bueno, la aclaración que hago aquí es que todo está hecho utilizando cominio pasivo de signos, suponiendo que la corriente entra por el signo más de la referencia de la tensión. Obviamente, si doy vuelta a alguna de las referencias, aparece un menos en cualquiera de estas ecuaciones. Entonces definamos impedancia. ¿Bien? En los tres casos, como comenté recién en el cuadro, tenemos esta relación entre el fasor tensión y el fasor corriente. Por lo que vamos a generalizar diciendo que el fasor tensión es igual a Z por el fasor corriente. Bien, donde Z justamente es la impedancia. Esta pasa a ser la aleación generalizada. La impedancia justamente es el cociente entre el fasor tensión y el fasor corriente. La impedancia de una resistencia vale R. La impedancia de un inductor de valor con inductancia L es J omega L. Y la impedancia para un condensador con valor C de capacitancia es 1 sobre J omega C o menos J sobre omega C. La impedancia se mide en ohmios, ¿bien? Y la pregunta que les hago aquí si es la impedancia un fasor.
Bueno, básicamente la impedancia no es un fasor, puede ser un número complejo, como vimos recién, puede aparecer J, o sea que esté puramente imaginario, por ejemplo, un menos J aquí, también puramente imaginario, o real para una resistencia, pero no oscila en el tiempo. O sea, recuerden que el fasor tensión viene de una función cosenoidal, que oscila en el tiempo con una cierta amplitud. Entonces, el fasor es una construcción matemática en el dominio de las frecuencias, puede ser un número complejo, en general es un número complejo, pero no proviene de algo que oscila en el tiempo en el dominio temporal, bien, por lo cual no es un fasor. Bien, otras definiciones. Vamos a definir lo que es reactancia. De manera general, como dije recién, la impedancia yo la voy a poder escribir como un número complejo con su parte real, que está asociada a las resistencias, más J, una parte imaginaria que justamente va a estar asociada a los elementos, tanto inductor como capacitor, que de ahora en más van a ser elementos reactivos. ¿Por qué? Porque la parte imaginaria de la impedancia, esta X que está aquí, se conoce como reactancia. Entonces, uno cuando habla de inductor o de capacitor está hablando de elementos reactivos. Fíjense que la impedancia para cada elemento de manera pura, digamos, está aquí en esta columna. El resistor, como es puramente imaginario, no tiene reactancia. La reactancia del inductor es la parte imaginaria de la impedancia, o sea, omega L, y la reactancia del capacitor menos 1 sobre omega C. Acá hay algunas controversias en algunos libros, le toman al menos, en otros no. De todas maneras, de la manera que trabajen, si trabajan siempre igual, no van a tener problemas. Si tienen que escribir la reactancia y para acordarse que es un capacitor la escriben negativa, no hay ningún problema. De todas maneras, lo que tiene que estar muy bien escrito es la impedancia para resolver los circuitos. Entonces, algo importante para ver, fíjense que el valor de la impedancia para una resistencia no varía con la frecuencia de manera general o idealmente, entonces este valor se mantiene constante sin importar a qué frecuencia trabaje, esto de manera ideal. En cambio, si uno mira lo que pasa, por ejemplo, para un inductor, fíjense que la ecuación es, vamos a ver solo la reactancia, omega por L, ¿bien? O sea que si tengo que dibujar la reactancia de un inductor en función de la frecuencia, en este caso F, una frecuencia en Hertz, bien, 2pi por F, o sea, una relación muy simple para trabajar, pero fíjense que es una relación lineal, ¿bien? Si cambio el valor de la inductancia, va a cambiar la pendiente de esta relación o esta dependencia lineal. Es muy importante saber eso. Y por otro lado, para el capacitor, el condensador, bien, fíjense que viendo solo la reactancia, vamos a ver el positivo, ¿bien? Si tomo el negativo, simplemente esta curva va a estar en la parte negativa, pero es 1 sobre omega C, su reactancia, o en función de la frecuencia lineal, 1 sobre 2πf C. O sea que si uno grafica esto en función de la frecuencia, la forma de esta función es 1 sobre X, que es una hipérbola, ¿bien? O sea, no es una relación lineal, sino que tiene esta forma hiperbólica, la dependencia de la reactancia del capacitor en función de la frecuencia. Y obviamente se acerca más o menos a los ejes en función del valor de la capacitancia. Bien, más definiciones. Fíjense que aquí tengo escrita la impedancia de forma cartesiana, su parte real, su parte imaginaria. También uno puede trabajar en su forma polar, en donde el módulo de la impedancia es la raíz cuadrada de r cuadrado más la reactancia x al cuadrado, y la fase o el ángulo, θ, es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Por supuesto que puedo generar, en función de esto, un triángulo de impedancias, ¿bien? En donde en el eje, en la hipotenusa, lo que tengo es el módulo de la impedancia, en el cateto horizontal, por decir así, la parte real, o sea, la resistencia, y en este cateto opuesto al ángulo, coloco la reactancia, o sea, la parte imaginaria de la impedancia. Y por supuesto que este ángulo θ es este ángulo que se forma aquí en este triángulo. Vamos a definir admitancia, que es el inverso de la impedancia. Bien, así como teníamos
1 sobre R era la conductancia. Aquí, cuando hablamos de impedancia, 1 sobre Z es la admitancia. ¿Bien? O sea que es el fasor corriente sobre el fasor tensión. Y por supuesto que uno cuando hace la cuenta de 1 sobre Z, uno puede obtener también esta admitancia, puede verla como escrito en su parte real, más J su parte imaginaria. G es la conductancia y B, la parte imaginaria de la admitancia, es lo que se conoce como susceptancia. Bueno, aquí tienen cómo sería la admitancia y la susceptancia para cada elemento. Y esto, por supuesto, también se mide en Siemens, o sea, 1 sobre ohm. Bien, no queda mucho para la teoría de hoy, de la bolilla 5, pero vamos a hacer algún repaso de algunas ecuaciones importantes que van a ayudar a comenzar a trabajar con esta transformación de los circuitos en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, aplicando la transformada fasorial de los elementos. Por un lado tenemos las leyes de Kirchhoff, que por supuesto van a seguir siendo válidas en el dominio de las frecuencias. O sea, lo que yo conocía como la suma de tensiones igual a 0, la suma algebraica, respetando los signos. También, si ahora cada una de estas tensiones tiene su forma cosenoidal, pero todas con la misma frecuencia, ¿bien? Todas trabajan una frecuencia omega, puedo, bueno, aplicando matemática, que es la identidad de Euler, reagrupando, puedo demostrar que se cumple que la suma de los fasores B1 más B2 más Bn es igual a 0. ¿Bien? Por otro lado, puedo hacer lo mismo para la ley de corrientes de Kirchhoff. O sea que básicamente yo ya tengo toda la relación tensión-corriente en el dominio de las frecuencias. ¿Bien? O sea, utilizando fasores. Y las leyes de Kirchhoff en el dominio de las frecuencias. Adelantando lo que va a suceder la semana que viene, todos los métodos que conocimos en continua van a venir en la terna porque todas las ecuaciones ya las puedo escribir ahora en el dominio de la frecuencia. O sea que las técnicas van a ser similares, son iguales, simplemente ahora todo el análisis en alterna, que sería muy engorroso si uno sumara tensiones y corrientes con esta fórmula en cosenos, yo lo voy a poder hacer aplicando suma de corrientes o tensiones en forma fasorial, o sea que va a simplificar un poco mucho las cuentas, ¿bien? Pero en los métodos van a ser lo mismo. Lo importante va a ser, en esta primera parte, que puedan ser capaces de tomar el circuito en el dominio del tiempo, poder llevar el modelo del circuito al dominio de la frecuencia, o sea, aplicar la transformada fasorial a cada elemento y a cada fuente presente. Y por supuesto, bueno, comparado con continua, ahora van a tener que trabajar o manipular números complejos, por lo cual puede complicar un poco las cuentas, pero la forma de pensar va a ser la misma. Y para que puedan trabajar en la guía de esta semana, simplemente comentarles que cualquier impedancia que esté en serie, por ejemplo, esto puede ser puramente un resistor, puramente un inductor, puramente un capacitor o una combinación de ambos, de varios. Pero si yo tengo n impedancias en serie, la impedancia total, vista por este caso por esta fuente B, va a ser la suma de todas las impedancias. O sea, básicamente las impedancias las voy a pensar como resistencias. Si están en serie, sumo impedancias, y si están en paralelo, lo que hago es sumar las admitancias, o 1 sobre la impedancia equivalente es 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Zn. O sea, piensen las impedancias como si fueran, cuando las tienen que combinar, como si fueran resistencias. Por supuesto que acá cada impedancia puede ser un número complejo, ¿bien? Puede dar el caso que sea solo una resistencia, pero en general Z va a ser un número complejo. Y finalmente, esto seguramente lo van a practicar en algún ejemplo que vean, es muy importante aprender a hacer los diagramas fasoriales, ¿bien? Como el fasor tensión y corriente están en fase en una resistencia, si es un inductor, la tensión adelanta 90 grados al fasor de la corriente, y en el capacitor la tensión atrasa 90 grados. Esto está pensado para que hagan un ejemplo, hay en los PDF de ejemplos un ejemplo donde están dibujados todos los diagramas, que puedan hacerlo en el pizarrón y que puedan discutirlo con los profes, porque es importante que aprendan a hacer un diagrama fasorial, no solamente para un elemento solo, sino para una combinación de impedancias. Bueno, terminamos aquí, nos vemos o nos escuchamos en la próxima bolilla.